En Playa del Carmen, Quintana Roo hizo historia este fin de semana al convertirse en el primer municipio de México, donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó personalmente viviendas del nuevo Programa Nacional de Vivienda del Infonavit. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de construir 1.200.000 viviendas durante el sexenio, dirigidas principalmente a familias de menores ingresos y bajo el principio de primero los pobres. Nunca se había visto esto en México, porque es de recordar que los anteriores gobiernos del PRIAN solo se dedicaron a robar y a saquear al pueblo mexicano y endeudándolos con deudas impagables. Hoy la realidad es otra, porque es un gran reto construir más de 1 millón de viviendas en todo México. Y en este reto está trabajando arduamente la presidenta de México y todo su equipo. Y hoy entregan las primeras llaves y documentos de las primeras viviendas a los beneficiarios, y en un ambiente alegre y con mucho júbilo, el pueblo llora de felicidad al ver que las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum son una realidad. Veamos cómo se vivió este emotivo momento en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. A continuación, se realizará la entrega de documentos a beneficiarios por parte de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recibe la beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda Infonavit, Cecilia Ventura Ventura. La beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda Infonavit, María Angélica Ventura Ventura. La beneficiaria del Programa Solución Integral del Infonavit, Lidia Patricia Dávila Islas. Miren, Lidia Patricia Dávila Islas, monto original de su crédito de Infonavit, 81,699 pesos. Había pagado 311,274. Debía 1,684,000. ¿Saben cuánto debe ahora?
Nada, cero, la escritura de su casa. La beneficiaria del programa Mejoravit Solo para ti del Infonavit, Rosalba Herrera Cham. La beneficiaria del programa de liberación de hipoteca Fobiste, María Josefina Romero Andrade. La beneficiaria del programa de entrega de escrituras INSUS, Rebeca Martínez Cortés. Escuchemos las palabras que nos comparte la beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda Infonavit, Cecilia Ventura Ventura. Buenos días para todos. Pues el motivo de estar aquí, le estoy agradecida a la presidenta por hacer realidad esta vivienda, de que pues sí se puede, de que sí se logró, y ahorita pues tengo mi vivienda y estoy muy feliz. Le doy igual las gracias a la presidenta y la gobernadora la presidenta de aquí de Cancún y la gobernadora de Mayra Lezama y la presidenta Claudia. De México, que pues sí, la verdad sí se puede, y la verdad pues ya tenía mucho pagando renta. Tengo 35 años pagando renta y ahorita 8,500 de renta mensual, y la verdad para ahorita que voy a pagar 2,900, pues estoy muy agradecida, la verdad, porque pues sí se puede. Es un derecho tener una casa, una vivienda. Y le doy las gracias a la presidenta por las casas o por la oportunidad que nos está dando para todo quintanarroense. Y la verdad, pues, gracias. Y Dios. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Mara, gran gobernadora del estado de Quintana Roo. A la presidenta municipal, muchas gracias, Estefanía, gracias. A todas, a todos. Fíjense que normalmente estoy en la Ciudad de México de lunes a jueves. Ahí, bueno, ustedes ya saben, damos la mañanera, nos reunimos todos los días temprano con el gabinete de seguridad a las 6 de la mañana y damos la mañanera. Y el viernes tempranito salimos de la Ciudad de México. Y es lo mejor. La verdad es que estar con ustedes es lo mejor que nos pueda pasar. Es cariño correspondido. Como decimos en la Cuarta Transformación, amor con amor se paga. Gracias a todas, a todos. Estaba pensando cómo iba a platicarles la emoción que siento, porque no hay nada más hermoso para una persona que dar. Esa es la virtud del pueblo de México. El pueblo de México es generoso. Se puede tener muy poco y siempre se ofrece la mano al amigo, al vecino, a la familia que lo necesita. Lo platiqué ahora que vivimos estas lluvias torrenciales en 5 estados que estuvimos atendiendo. En los momentos más difíciles, llenos de lodo, había siempre una familia que me ofrecía algo de comer, algo hermosísimo. Y cuando decimos que somos gobiernos del pueblo, es porque somos gobiernos que damos. Antes, los gobiernos, antes de que llegara la transformación, los gobiernos le quitaban al pueblo para dárselos a ellos y a sus amigos. Eran gobiernos de los privilegios, de mucha corrupción. Pero llegó la transformación en 2018 con el presidente López Obrador, que desde aquí le mandamos un saludo cariñoso. Y dijimos que éramos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy se demuestra. Antes, los que estaban en el Infonavit crearon créditos injustos, impagables, para beneficio de los que habían construido las viviendas y beneficio de unos cuantos. Pero ahora el Infonavit cambió. A todos los que tenían créditos impagables les estamos ayudando, a todos se les están disminuyendo sus créditos, a todos. Todavía nos falta. Ya comentó aquí Octavio que son 5 millones de familias que se van a ver beneficiadas. Vamos en 2 millones, todavía se tienen que hacer algunos trámites, pero vamos a beneficiar a 5 millones de familias que tenían créditos injustos, impagables. Igual del FOBISTE. Es decir, antes los gobiernos le quitaban al pueblo y nosotros somos gobiernos que le damos.
al pueblo. Esa es la diferencia entre los gobiernos del pasado y los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Fíjense, nos comprometimos cuando estuvimos en campaña a que íbamos a mantener todos los programas del bienestar. No solo cumplimos, sino que hoy son derecho constitucional para todas y para todos los mexicanos. Pensión adulta mayor, derecho constitucional establecido en el artículo 4. Apoyo a las personas con discapacidad, cumplimos en mantenerlo y ahora es derecho constitucional en el artículo 4. Nos comprometimos a que todos los jóvenes de preparatoria iban a mantener su beca y ahora no solo eso, sino que es derecho constitucional en el artículo 3. Nos comprometimos a que Sembrando Vida, apoyo al campo, se iba a mantener y hoy están en la Constitución de la República. Nos comprometimos a que el Infonavit iba a construir vivienda para quien menos tiene y ya está en la Constitución y en la ley del Infonavit. Nos comprometimos a que todas las mujeres de 60 a 64 años iban a tener pensión, mujeres bienestar, y cumplimos, ya todas las mujeres de 60 a 64 tienen su apoyo. Es un reconocimiento al trabajo que las mujeres mexicanas han hecho por sus familias. Lo voy a repetir porque me gusta cómo se empoderan las mujeres. Nos empoderamos. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que cuidamos de la casa? ¿Quiénes somos las que, aunque trabajemos fuera de la casa, hacemos doble jornada cuidando a toda la familia? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? ¿Quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Dije que llegamos todas a la presidencia de la República y hoy todas las mujeres son reconocidas y cuando llegan a los 60, pensión, mujeres, bienestar. Cuando llegué al gobierno, ya saben que un cómico dijo, cuando le preguntaron, oiga, ¿y qué opina que una mujer llegó a la presidencia? Y dijo, ay, ya llegó una ama de casa a la presidencia. Y me dio mucho coraje, porque primero nadie debe hablar mal de una ama de casa, porque somos las que sostenemos a la familia, las que mantenemos unido a México. Y entonces le contesté, pues ¿sabe qué? A mucha honra, soy mamá, soy ama de casa, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Así que nos comprometimos a que las mujeres mexicanas iban a ser reconocidas
y ya hay pensión Mujeres Bienestar. Pero además, fíjense que antes en el calendario cívico de México no había ninguna mujer, puros hombres, héroes. Pues ahora hay 18 mujeres en el calendario cívico, heroínas de la patria, y se levanta la bandera el día que nació Leona Vicario, el día que nació Josefa Ortiz Telles Girón y otras 16 mujeres más. Las mujeres son reconocidas en la historia de México. Me comprometí a que todos los adolescentes de secundaria pública iban a tener beca y cumplimos. Todos los estudiantes de secundaria tienen beca. Me comprometí a que íbamos a hacer un programa de visita domiciliaria para todas y todos los adultos mayores que se llama Salud Casa por Casa. Y lo cumplimos. Todos los adultos mayores reciben una visita de una enfermera, un enfermero en su domicilio. Ya se hizo la primera visita y ahora sí, a partir del próximo año, cada 2 o 3 meses van a recibir la visita de un médico, de una enfermera. Me comprometí a que iba a haber farmacias del bienestar y las iniciamos este diciembre en el Estado de México, y todo el año que entra vamos con farmacias del bienestar para salud casa por casa, que los adultos mayores se garantice su medicamento gratuito cerca de su casa. Nos comprometimos a que los jóvenes iban a tener más escuelas y estamos construyendo más de 50 preparatorias en el país y vamos a seguir hasta alcanzar 300,000 lugares más para preparatorias cerca de la casa de los estudiantes, para que la familia tenga la garantía de que los jóvenes van a la preparatoria. Me comprometí a que iba a haber más universidades y ya estamos construyendo Universidad Nacional Rosario Castellanos en 7 estados del país y vamos a llegar a todos los estados de la República con más universidades. Y nos comprometimos, por ejemplo, también a que el Tren Maya no solo va a ser de pasajeros, sino de carga. Ya va avanzado y en la tarde vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste de nuestro país. Me comprometí, aquí vamos a hacer un gobierno cercano al pueblo y aquí estamos con ustedes. Nunca nos vamos a divorciar del pueblo de México, somos uno solo, gobierno y pueblo. Y me comprometí, nos comprometimos todo el equipo a que íbamos a construir 1,200,000 viviendas en el sexenio para quien menos tiene, para quien gane entre 1 y 2 salarios mínimos, y hoy estamos entregando vivienda para Playa del Carmen. Porque nos guían principios y causas. Nosotros no llegamos al gobierno a administrar o puestos por alguien. Nosotros llegamos elegidos por el pueblo de México y tenemos principios y causas.
Y el primer principio dice, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso nunca lo vamos a traicionar, porque es un mandato del pueblo de México. Además, a todo el país le va mejor. Como gobernamos con ese principio de por el bien de todos, primero los pobres, fíjense, decían que iba a haber problemas en el país económicos. No. Resulta que la inflación está controlada. Vamos a seguir aumentando el salario mínimo, porque ese fue un compromiso que hice y lo vamos a cumplir. El peso de las monedas más estables de todo el continente. Y además este año, récord en inversión extranjera directa y récord también en creación de empleos en nuestro país. Es decir, cuando se apoya al que menos tiene, el país funciona, el país florece. Segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Cero corrupción en el gobierno. Nuestra guía es la honestidad. Sin honestidad no se puede hacer nada. Es nuestro compromiso y el recurso del pueblo es sagrado. Los impuestos que paga el pueblo se le regresan al pueblo en programas de bienestar, en obras públicas, en vivienda, en todo lo que requiere el pueblo de México. Cero corrupción en los gobiernos del país. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Esos somos los gobiernos de la transformación de la vida pública de México. ¿Saben quién no está de acuerdo? Pues el que quiere conservar sus privilegios. ¿Quién puede estar en contra de gobiernos honestos, de gobiernos que dan al pueblo? Pues aquellos que son o que eran gobiernos que le quitaban al pueblo, los que defienden los privilegios. Por eso estoy muy contenta de estar con ustedes. Imagínense qué hermoso disminuir las deudas que tenían. Ahora lo que escuchamos de Cecilia, va a tener su vivienda aquí, pagaba más de 8,000 pesos de renta y además los servicios, y ahora va a pagar 1,900 pesos, imagínense lo que significa, y además con casa propia. Me dio mucho gusto estar con ustedes, aprovecho, sé que está lejos, pero el sábado 6 vamos a celebrar 7 años de transformación de la vida pública de México en el Zócalo. Quiero agradecerles y vamos a seguir cumpliendo, porque ese es nuestro mandato. Nuestro mandato es ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Y nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Quintana Roo ni al pueblo de México. ¡Que viva Playa del Carmen! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Hace uso de la palabra la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edelena Vega Rangel. Con su permiso, Presidenta, saludo con mucho respeto y cariño a nuestra Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
a nuestra muy querida gobernadora Mara Lezama, con todo el cariño. También aprovecho para saludar a la presidenta municipal de Playa del Carmen, María Estefanía Mercado Asensio, por supuesto a mis compañeras, compañeros que conforman el Sistema Nacional de Vivienda, al ingeniero Octavio Romero de Infonavit, a la licenciada Yapneli Maldonado de Foviste, a Rodrigo Chávez de CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda, al doctor José Iracheta del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, a Carlos Torres, a Leti Ramírez, a nuestras personas beneficiarias que hoy en el presidium son puras mujeres, a todas y todas. La verdad es que siempre es un gusto estar acá en esta hermosísima tierra de Quintana Roo, es un gusto, y hoy en particular se suma otro gusto más por todo lo que hoy significa este evento. Quisiera sintetizar, estamos entregando hoy 225 viviendas nuevas, créditos de mejoramiento, liberación de hipotecas por parte de Infonavit, 497 liberaciones de hipoteca por parte de Foviste, que así como lo describe la gobernadora, aplica también para Foviste con el enorme esfuerzo que se está haciendo. 193 escrituras de lisos. Esto hace realidad lo que se planteó hace más de un año por parte de la presidenta como uno de los programas más importantes históricamente en este país. Nunca antes se había construido tanta vivienda, nunca antes se habían dado tantos créditos, nunca antes se habían emitido tantas escrituras, pero lo más importante es para la gente que menos ingresos tiene, de 1 a 2 salarios mínimos. Entonces estamos generando nuevas condiciones en todos los sentidos para la población que más lo requiere. Como seguramente muchos de ustedes escucharon en la mañanera de esta semana, en el tema de construcción de vivienda nueva, ya llevamos más de 300,000 viviendas en proceso, que representa el 90% de la meta de este año, y sobre más de 1,000 predios públicos y privados para lo que resta de la administración. Prácticamente ya estamos en condiciones de construir más de 200,000 viviendas. Se han entregado 200,000 documentos que brindan certeza jurídica, 372,000 apoyos y créditos de mejoramiento de vivienda. Podría seguirles compartiendo muchísimos datos porque la verdad me siento muy honrada, muy orgullosa de esta tarea de coordinación de todas las instituciones. Y siguen los datos, no los voy a decir porque ya lo que esperamos es la parte medular de la entrega de la vivienda, de los documentos y por supuesto las palabras de nuestra presidenta. Solo me restaría agradecer a todos ustedes esta presencia y, como siempre, presidenta, agradecer la oportunidad de ser parte de este maravilloso equipo que hemos logrado hacer mucho en este bello estado. Y también, gobernadora, agradecer todo el impulso en todas las tareas, estamos trabajando de la mano, y gracias, simplemente gracias a todas y todos. Escuchemos las palabras a cargo del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza.
Saludo con aprecio a la doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta Constitucional de México, a Edna Vega Rangel, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a Mara Lezama Espinosa, la Gobernadora Constitucional de Quintana Roo, a Estefanía Mercado, Presidenta Municipal de Playa del Carmen, y a todos los integrantes del Gabinete del Gobierno Federal, funcionarios del Gobierno estatal, municipal, local y a mis compañeros del Infonavit. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes en Playa del Carmen. En este evento, la presidenta Claudia Sheinbaum entregará vivienda de su programa prioritario Viviendas para el Bienestar, dirigido a los trabajadores que menos ganan. La principal premisa de este programa emblemático es que la vivienda es un derecho, no una mercancía. Y cuando decimos derecho, no hablamos solo de construir vivienda, hablamos de garantizar espacios dignos, seguros y con servicios, de condiciones que realmente mejoren la calidad de vida de las familias y promuevan bienestar. Hablamos también de facilitar el acceso a financiamientos justos, sencillos y pagables, de dar certeza jurídica para que las y los trabajadores tengan la seguridad de tener un patrimonio propio con su escritura en la mano. En el pasado, los gobiernos neoliberales presumían la entrega de viviendas, pero eran casas alejadas, sin servicios, mal ubicadas, que en lugar de soluciones trajeron más problemas. Viviendas que nunca cumplieron con el objetivo de ser un hogar para las familias y que se convirtieron en créditos abusivos e impagables. En los gobiernos de la Cuarta Transformación dejamos atrás los créditos que crecían año con año, aun cuando la gente pagaba. Por instrucciones de la presidenta, desde noviembre del año pasado, se iniciaron las acciones para corregir las injusticias del periodo neoliberal. A poco más de un año de su gobierno, presidenta, ya hemos beneficiado a 2.500.000 derechohabientes con disminución de intereses, de mensualidades y quitas de saldo, dejándolos en condiciones adecuadas para pagar su crédito. Durante este próximo mes de diciembre concluiremos la reestructuración de más de 2.400.000 créditos adicionales. En algunos casos, estos beneficios equivalen al pago total del adeudo del derechohabiente. En pocas palabras, esto significa beneficios para 20 millones de mexicanos. En el caso de Quintana Roo,
54,000 familias ya recibieron beneficios como reducción de tasas de interés, de mensualidad y descuento de saldos. De aquí al 31 de diciembre de este año, 134,000 derechohabientes adicionales serán beneficiados de la misma forma en Quintana Roo. Esta medida impactará positivamente a 800,000 habitantes del estado. Otro problema heredado y que estamos resolviendo a través del programa de vivienda para el bienestar es la falta de escrituración. En México existen más de 2 millones de trabajadores que, pese a haber pagado ya su crédito con un gran esfuerzo, no contaban con este documento legal, dado que los trámites eran costosos y complicados y como consecuencia de ello no podían heredar, no podían vender, no podían disponer libremente de su casa. Hoy eso ya cambió. Por indicaciones de la presidenta, ya estamos avanzando en la entrega de escrituras totalmente gratuitas en todo el país. En el caso concreto de Quintana Roo, y con el apoyo incondicional de la gobernadora Mara Lezama, gracias al apoyo de la gobernadora, alrededor de 8,000 familias ya cuentan con su título de propiedad y su liberación de hipoteca. Muchas gracias, gobernadora, por el apoyo. Con relación al avance del programa de vivienda para el bienestar, informamos. La meta nacional es construir desde el Infonavit al menos 1,200,000 familias para trabajadoras y trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. La buena noticia es que al día de hoy ya tenemos más de 265,000 viviendas contratadas y esperamos cerrar este año con 300,000 viviendas más. En el caso de Quintana Roo, iniciamos, y aquí sí, la gobernadora tuvo mucho que ver. En el caso de Quintana Roo iniciamos con una meta de 11,000 viviendas. Esa era la meta para el sexenio. Y esta meta ya se incrementó a 64,000, más de 6 veces. Lo que teníamos previsto. La razón fundamental es el gran déficit de vivienda que padece el Estado y su ritmo de crecimiento económico tan acelerado. Al día de hoy llevamos contratadas ya 13,000 viviendas, pero vamos a cerrar este año con 32,000 viviendas. Y esto es importante, dado que ya tenemos los proyectos y que estos proyectos son viables, para el próximo año 2026 estaremos alcanzando el 100% de la meta sexenal en Quintana Roo. De nueva cuenta,
nuestro agradecimiento a la gobernadora Mara Lezama, quien ha trabajado de la mano con nosotros, ayudándonos a obtener permisos, licencias y todos los trámites. De la misma manera, nuestro agradecimiento a las y los presidentes municipales por todo su apoyo. Sin ellos, esto no sería posible. Desde el inicio de su instrucción, Presidenta, fue clara. No se trata solo de construir, sino de edificar vivienda digna para quienes menos tienen. Viviendas bien construidas, ubicadas en zonas urbanas o periurbanas, con todos los servicios: agua, luz, drenaje, cerca de escuelas, hospitales, comercios. Estos departamentos que ven ustedes aquí atrás son una muestra de que sí se puede. Además, estas viviendas tienen un costo promedio de 600,000 pesos, muy por debajo del precio del mercado, lo que hace posible que la mayoría de los derechohabientes pueda acceder a ellas. Y aquí algo que a mí me parece muy importante, porque en estos créditos estamos incluyendo a trabajadores jóvenes mayores de 18 años que con 6 meses cotizando en el Infonavit ya están adquiriendo su vivienda. No es que las van a poder adquirir, es que ya las están adquiriendo el día de hoy. Y aquí quiero aprovechar para compartirles una acción que demuestra el firme compromiso de la presidenta con el pueblo de México. Cuando le informamos que anteriormente en el Infonavit se exigían más de 25 o 30 requisitos y un esquema de sumar 1080 puntos para obtener un crédito en el Infonavit, proceso absurdo diseñado desde el escritorio y que negaba el acceso a la vivienda al 95% de los derechohabientes, su respuesta fue contundente. La respuesta de la presidenta: simplifiquen y hagan accesible el crédito. Ahora, en el Infonavit del segundo piso de la transformación, solamente tenemos 3 condiciones para obtener una vivienda del bienestar: ser derechohabiente del Infonavit, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no contar con un crédito hipotecario vigente. Así de sencillo, para que la mayoría pueda ejercer su derecho a la vivienda. Finalmente, decir que este desarrollo es un ejemplo de que gracias a la sinergia entre los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, las casi 1000 familias que vivirán aquí encontrarán condiciones dignas y de seguridad. Al mismo tiempo, reconocer el profesionalismo de la constructora Edificaciones Rivera Maya y la gran calidad de mano de obra de sus trabajadores mexicanos. Gracias por estas 225 primeras viviendas que se entregan. A ver, enseñen el papelito.
Amigas y amigos, hoy desde el Infonavit y como parte del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, seguiremos esforzándonos para construir bienestar para las y los trabajadores de México. Muchas gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.